Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Víctor, pues al final ha llegado el día, ya sabes. Vamos a hablar de Érase una vez en América, como tú pediste en tu solicitud de la videocrítica a la carta. Y bueno, tengo que decir, tú sabes que todos sois, de alguna manera formamos la familia de Acción, pero tú además eres un amigo con el que estaba hace como 3-4 semanas en el Cineforum de la escuela viendo la película Cómo sé yo, Malkovich, y fue ahí precisamente donde me dijiste que habías pedido esta videocrítica, con lo cual, pues nada, un placer hablar de la película contigo a través de esta videocrítica. Y lo digo, me vas a permitir 5 minutitos solo, porque quería aludir un poco, quería sumarme al mensaje que yo creo que debe ser dominante en lo que está siendo pues nuestra pelea contra el célebre COVID-19, el célebre coronavirus. Simplemente dar el mismo mensaje que están dando las autoridades sanitarias y demás, y es: quédate en casa, ¿de acuerdo? Podemos hacer muchas cosas en casa, podemos cumplir perfectamente una cuarentena con cierta cordura y coherencia, y digamos que tampoco es el fin del mundo. Es decir, los que somos familia Acción, los que somos aficionados al cine, podemos pasar muy buenos ratos en casa sin necesidad de tener que salir a la calle. Y hay que quedarse en casa porque forma parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Hay que protegernos y proteger a los demás, con lo cual, en fin, espero transmitir este mensaje. Quédate en casa, que es lo que nos están pidiendo que hagamos, y vamos a hablar de Érase una vez en América, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Primero y principal, la célebre pregunta, que a mí por lo menos me la hacen mucho, Víctor, es: ¿cuál es mejor? ¿El Padrino? ¿El Irlandés? ¿Érase una vez en América? A ver, pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué? Esto no es esquivar la bala, no es escurrir el bulto. Esto es ser perfectamente claros. Es que no se pueden comparar, son películas distintas. Completamente distintas. Distintos directores, distintos objetivos, distintos personajes, distinta trama, distinto conflicto, distintas... Incluso, quiero decir, distinta manera de entender visualmente el producto que se está ofreciendo en esa película, en esa fábula. Entonces, no se puede decir que una es mejor y peor, y otra peor. No, son distintas. Entonces, establecer una pauta... Hombre, sí que es cierto que ha habido una tentación a comparar mucho Érase una vez en América cuando se ha estrenado El Irlandés, y no solo porque está ahí De Niro y que esté en distintas fases de edad, es decir, siendo más mayor o más joven y tal. No solo por eso, ¿no? Sino también porque en el fondo también hay un tema que habla un poco del tema así. Érase una vez en América también incorpora un personaje de un sindicalista, un personaje que en cierto modo pues recuerda esa historia de Jimmy Hoffa y la mafia, la desaparición de Jimmy Hoffa, el caso por resolver de Jimmy Hoffa, que es un poco de lo que está hablando el irlandés. O sea, que hay ciertos puntos en común, incluso argumentales, y no solo en cuanto a arco de edad o arco de tiempo que abarca la película, aunque son, digamos, distintas épocas, pero quiero decir que sí que es cierto que hay puntos de contacto, pero no se pueden decir que sean comparables una película con otra, porque realmente estamos hablando de películas completamente distintas. Y por lo tanto no me parece muy justo decir esta es mejor y esta es peor. No, yo creo que cada una es muy buena en lo suyo, muy buena. Y desde luego es incuestionable que Érase una vez en América es una de las joyas del séptimo arte. Una joya además muy maltratada, ya hablaremos ahora de ello. Pero digamos que para mí es la mejor película de Sergio Leone. Pues sí, es la mejor película de Sergio Leone. ¿Es la que más me gusta, siendo la mejor? No vamos a ser falsos. No vamos a ser falsos. Es una película interesante porque precisamente rompe. O sea, lo triste fue que fuera la película que pone un poco fin
al recorrido de Sergio Leone porque a mí me parecía un punto y aparte, o me parecía un nuevo comienzo en la filmografía, y me parece un nuevo comienzo en la filmografía de Leone. La pena es que por su muerte no pudiera desarrollar ese nuevo camino. Entonces, cuando decimos, es la que más me gusta, no nos engañemos. La mayoría lo pasamos como gorrinos, disfrutando en el barro, lo pasamos como gorrinos, ozando en el barro, viendo la trilogía del dólar. No nos engañemos. Entonces, cuando dicen, ¿es la que más te gusta? No, ¿es la mejor? Sí, es la mejor. ¿Es la que más te gusta de Sergio Leone? Pues no voy a engañaros. No es la que más me gusta. No es que no me guste, me gusta muchísimo. Eras una vez en América, me gusta muchísimo. Pero no voy a ser falso. No voy a venir aquí ahora a decir, sí, por supuesto, faltaría más, March. Por supuesto que es la que más, es la mejor. Y por tanto es la que más me gusta de Sergio Leone. No. A mí, la trilogía del dólar me lo hace pasar muy bien. Con toda la chulería que tiene. Y incluso si se quiere, la parte más superficial que tiene, el tema del purito del amigo Clint Eastwood, el tema de los personajes de Lee Van Cleef en las otras dos películas, el tema de Eli Wallach, que está bestial en El bueno, el feo y el malo. Quiero decir, mucho juguete el que hay en esa trilogía del dólar, ¿no? Y vamos a ser sinceros, esas me pueden gustar más, me lo puedo pasar mejor viéndolas, ¿no? Pero indudablemente la mejor película de Sergio Leone es Érase una vez en América. Ocurre que parte de que esto que me gusta más estas otras que Érase una vez en América deriva del propio hecho de que Érase una vez en América es una película muy triste, tremendamente triste. Y también en cuanto a esto de referencia de lo que te puede gustar o no te puede gustar y demás, el personaje de De Niro es un personaje buenísimo, es una obra maestra de personaje en Érase una vez en América, precisamente porque es muy mala gente, porque hace cosas muy chungas. Por supuesto que, como siempre, diré aquí que esto es para gente que haya visto la película y que si no la habéis visto, vamos a hacer spoiler, vamos a revelar cosas y voy a empezar revelando ya una, o sea, con lo cual, bajaros del caballo ahora que estáis a tiempo. Este señor es un violador. O sea, el prota es un violador. No es que la película sea machista, yo pienso que no lo es. De hecho, hay una pincelada, un detalle de Leone en la historia del policía que se apellida Aiello y está interpretado por Danny Aiello. El policía, el jefe de policía que tiene, no sé si eran 4, 5, 6 hijas, y está esperando su primer varón. Y de repente, cuando coge al niño en brazos, después de que su mujer está en la cama y tal, pues después de parirlo, pues el tipo coge a su niño en brazos y no sé qué pasa con las niñas y tal, y se las queda mirando y dice, pues que se vayan acostumbrando, este es el rey de la casa porque es el niño y tal. Después está la broma de que los cachondos de los hoods estos, los protagonistas, los delincuentes protagonistas, pues han cambiado los niños del paritorio, los han cambiado de cunita, y claro, lo que tiene en las manos es una niña de otra persona, de otra pareja, que no es su hijo, pero cuando abre y ve que lo que tiene es una cría y no un crío en brazos, se pone absolutamente histérico, ¿no? Ahí hay un sentido del humor de Leone, pero incluso con ese sentido del humor está haciendo una clara pincelada de decir, amigos, el tema de los sexos y tal, ¿no? Es decir, el trato de la mujer y todo esto. Pero la verdad es que las mujeres en su película salen muy perjudicadas todas. Pero no pasa nada, es decir, no es intención del director hacer eso. Lo que sí es intención del director es ser realista a la hora de tratar a sus personajes y no maquillarlos. Y yo le aplaudo eso. Lo que ocurre es que eso hace que el personaje de De Niro sea un auténtico bastardo. O sea, es gentuza de la peor especie, ¿vale? Y recordemos lo que hace con la protagonista de la película en el coche. Y es gentuza de la peor especie. Es decir, es una película donde el protagonista no es desde luego un héroe. También se ve por la forma en la que mata. No es solo el tema de la violación o el trato que pueda tener con los personajes femeninos, ¿no? Sino la manera en la que mata. La manera en la que mata y los motivos por los que mata
la manera en la que manipula algunas cosas, el mero hecho, aunque suena broma y suena gamberrada, pero es una gamberrada, cambia a todos los niños del lugar y no recuerdan, no han apuntado los números de a qué pertenecía cada niño, con lo cual cada niño va a ir a una pareja, a una familia que no es la suya, o que, en fin, una auténtica catástrofe desde el punto de vista, digamos, del paritorio y tal, ¿no? Y son bastardos. Esta gentuza es gentuza de la peor especie. Y como digo, pues hombre, resulta difícil agarrarse a estos personajes en el sentido de empatizar con ellos de alguna forma, y Leone es tan buen director que, merced a su capacidad visual y a su capacidad como narrador, consigue que, a pesar de todo, tengamos afecto por estos bastardos, por todos, incluso por el bicho traidor que interpreta James Woods. Y eso es muy grande, eso demuestra la capacidad de Leone, el acierto de Leone a la hora de tratar sus personajes y tratar su historia. Para mí, un 10. Entonces la película evidentemente es un 10 sobre 10 y es mejor que las de la trilogía del dólar, indudablemente. Pero claro, las otras son western, pistolas, pim pam pum, venganzas, el purito, el no me toques mucho las narices que te... ¿Me explico? Es una película más de evasión, son películas más de evasión, más de entretenimiento, y esta otra, siendo muy entretenida y permitiendo una gran dosis de evasión, precisamente por ese despliegue visual que tiene y demás, pues es una película triste. Y cuando la ves, además es una película muy larga, no creo que le sobre metraje, lo cual es otro 10 para el director, pero es una película que dura 3 horas y mucho, mucho, mucho. O sea que quedas como exhausto después de verla, te da una sensación como de haber visto una gran ópera, una obra maestra, pero que te deja muy tocado, porque además otra cosa que tiene Sergio Leone en esta película, que me parece un gran alarde de valentía, es que después de 3 horas 40 y tantos minutos, me parece que se te pasan volando, pero que no dejan de ser 3 horas y 40 y tantos minutos, el enigma que ha estado planteando desde el principio de la película realmente no queda resuelto. O sea, te resuelve la identidad del traidor, pero no te dice qué pasa con el traidor. Te deja una gigantesca incógnita en la película. Y a mí eso me parece echarle mucho valor. Aunque para mucho público, mucho espectador pueda resultar frustrante. Ya lo advertimos, que esto ocurre, que es así y que de alguna manera os vais a encontrar con ello. Pero muchos puntos de 10 sobre 10 a favor del trabajo de Leone en esta película, que no necesita referencia, y que sin embargo sí que me cuesta decir, pues es mejor o peor que El Padrino. Me ha gustado más que El Padrino, menos que El Padrino. No, es que me gustan todas por igual. Y frente al irlandés lo mismo. Sí creo, y sí aplaudo, y sí me gusta más el camino seguido por Leone en Érase una vez en América, en cuanto a trabajar la edad de los personajes. Me gusta más el recurso de maquillaje y el recurso de cambio de época. Entiendo que ese recurso no era viable en el caso del irlandés, porque íbamos de gente más joven a gente más mayor, y en Érase una vez en América vamos de gente más mayor. O sea, a ver si me explico, que esto es un poco embarullado. Vamos a ver. Tenemos un actor, en el irlandés tenemos un actor maduro que es Robert De Niro. Y Scorsese juega a rejuvenecer ese actor. Ese camino sin la tecnología es imposible, a menos que tomes la decisión de elegir otro actor para interpretar ese mismo personaje de joven. Que mi apuesta personal era John Bernthal, que creo que hubiera hecho un buen papel de Niro joven en el irlandés. Aunque no se parezcan físicamente demasiado. Esas licencias se pueden tomar. Y se tomaron. Se llama El Padrino 2. De repente, Marlon Brando de joven es Robert De Niro. Es que ese es el recurso que a mí me gusta. El que me parece mejor. Poner otro actor al frente de una parte del desarrollo del personaje. En Érase una vez en América eso se hace con los chavales. Pero claro, Leone tiene una ventaja. Y es que a Leone le resulta mucho más fácil coger a un actor que en aquel momento tiene una edad, la edad del personaje, digamos, más joven, que es De Niro, como James Woods, como el resto de los actores, y envejecerlos. Ese camino, vía maquillaje, pues es mucho más viable que hacer lo contrario, que es tener un actor muy maduro y rejuvenecerlo. Con maquillaje es imposible, por mucho que se quiera, son retoques, son cosas que no van a quedar bien, y por eso Scorsese tiró de tecnología.
pero ya digo, yo para ese tipo de ejercicio de ir hacia el pasado, siempre he dicho que prefiero el juego con otro actor. Pero bueno, eso son opiniones, que además los directores son reyes en su territorio y su territorio es la película y hacen con ella lo que les da la gana y toman las decisiones que les parecen oportunas. O sea que tampoco podemos discutir mucho sobre eso o criticar mucho sobre eso. Pero bueno, aclarado esto, es uno de los mejores principios de la historia del cine. Con el juego del color, con el juego del verde, con el juego pictórico, de composición pictórica, con ese juego de sonido que tenemos desde el principio de la película, ese juego de sonido, el sonido de la música, del Dios bendiga América, la canción Dios bendiga América, el juego del sonido con los pasos, el juego del sonido con la luz, el sonido y la foto, y cómo salimos de la oscuridad también hacia la luz sobre un rostro de mujer. Eso es magia. O sea, lo que hace en esta película Leone, yo diría que prácticamente el 95% de los planos de esta película es pues una auténtica escuela de cine, de encuadre, de cómo utilizar los elementos, de cómo tener muy claro visualmente el tema. Y de hecho, en los propios extras de la película, pues el guionista que trabajó con Leone en esta producción explica que, digamos, que Leone lo que le entregó para que hiciera el guión fue un despliegue visual perfecto casi de cada escena, casi completo, y le dijo: toma, rellena tú la parte en la otra columna, rellena tú la parte de texto, ¿no? Los diálogos y tal. Y según comenta también en los extras, pues también comenta que, por ejemplo, en un momento determinado llegó a pedirle que le diera, creo que eran 10 palabras que necesitaba un personaje para cruzar de aquí a aquí en la pantalla. O sea, el tío sabía perfectamente cuántas palabras iba a necesitar. Genial. Pero llamo la atención sobre esto. Es decir, Leone lo tenía ya en la cabeza y tenía diseñado visualmente su película, completamente diseñada su película, antes de que se escribiera, digamos, lo que iba a ser el guión que se iba a convertir con las palabras y tal, la parte de diálogo y todo esto. O sea que primero estaba lo visual y después el diálogo y tal. Y esto es significativo, esto no es habitual, esto no es lo habitual, suele ser al revés, pero en este caso esto estaba así porque Leone tenía muy claro este proyecto desde hacía mucho tiempo, ¿no? Igual de claro que tenía que, por ejemplo, era bastante importante la música, y por eso tenía buena parte de la música ya, la había pedido ya a Ennio Morricone, y Ennio Morricone había compuesto, no sé si eran 2/3 de la música o algo así. La música se iba escuchando en el rodaje, o sea, parte de esa música la ponía para los actores Leone, para que siguiera un poco el pulso de la película. El pulso de la película, como digo, es una película nostálgica, una película triste, es una película de fracaso, es una película de pérdida, es una película de abuso y de encuentro del protagonista con su propio monstruo interior, ¿no? Con lo cual todo esto ayudaba bastante el tener ese tono musical que podía aportar el tema. Entonces, como digo, este arranque con esos ojos de mujer, esa mirada de mujer, y cómo acaba ese personaje femenino en esa especie de prólogo, y digamos que toda lo que es la presentación del personaje de Niro en este fumadero de opio y demás, me parece que es un arranque, uno de los mejores arranques de la historia del cine para meterte en una trama, ¿no? Y ya digo, jugando mucho con los sonidos del teléfono, cómo suena el teléfono, cómo el teléfono se convierte en un vínculo, cómo utiliza Leone el sonido. Es que estamos hablando de lo visual, podemos hablar de colores, podemos hablar del verde, podemos hablar... Pero no solo es la foto, no solo es el encuadre, no solo son los movimientos de cámara, no solo es el juego con la sombra y con la luz, que es lo que hace que esta película sea, como ha dicho algún crítico, la mejor película de gángster de la historia del cine. Que esa es otra cosa que habría que aclarar cuando hablamos de comparaciones con El Padrino y con El Irlandés. Esta es una película de gángsters. Esta no es una película todavía no es una película de mafia. Y aunque parezca que no, y El Irlandés... esto es importante porque El Irlandés y El Padrino son películas de mafia, de crimen organizado, por decirlo así. En el caso del gángster es otra figura, cinematográficamente hablando, No hablamos desde un punto de vista de la sociología criminal y tal, que ahí no me voy a meter porque no viene al caso y ya llevo 19 minutos. Pero quiero decir, es que son distintos tipos de película porque están en distintos tipos de subgénero completamente. Esto es una película de gángster. Esta es una película que podría haber estado en su momento protagonizada por James Cagney y Humphrey Bogart en los años 30 en Estados Unidos, ¿vale?
Entonces no es el modelo El Padrino, no es el modelo El Irlandés, no es el modelo uno de los nuestros. Estamos trabajando en otro territorio genérico, de subgénero. Entonces, evidentemente, igual que las películas de gángster, no son películas de cine negro. Que pueden tener estilemas, claves, incluso estéticas de cine negro, por supuesto, pero no son cine negro, ¿eh? Entonces son anteriores al cine negro, lo que es el subgénero gángster, cuando brilla y brota de verdad, es en los años 30 y son anteriores al cine negro. Además, curiosamente, tienen su propio subgénero, que son las películas de cárceles, también en esa época muy interesantes. Pero lo que quiero decir con esto es cómo Leone no solo construye con la parte de, digamos, visual, sino que está construyendo también con una parte muy importante, que es la parte de sonido, el sonido del teléfono. Cómo sirve como una especie de alarma o de aviso para el personaje de De Niro cuando está en este fumadero de opio y tal. ¿Por qué? Porque toda la película gira en torno a esa llamada de teléfono. Toda la película gira en torno a esa llamada que él hace para denunciar a sus amigos, a sus colegas. Y la pregunta, la incógnita, hay dos incógnitas en la película al principio, y es, primero, ¿por qué denunció De Niro? ¿Es De Niro un chivato? ¿Por qué? ¿Qué le llevó a denunciar, a avisar de que sus amigos, sus colegas iban a cometer ese robo imposible? ¿Por qué hace eso? Después nos enteraremos que lo hace precisamente para protegerlos. Pero en ese momento de arranque, esa llamada de teléfono que avisa en el fumadero de opio, donde además los tipos que van matando gente y que van persiguiendo a De Niro claramente dicen que es un chivato, etcétera. ¿Por qué el prota se convierte en un chivato? Fijaos hasta qué punto, tú fíjate, Víctor, hasta qué punto al personaje de De Niro, a Noodles, le van dando palos desde el principio. Leone le va poniendo en situaciones de decir, eres un gentuza de la peor especie, eres un chota, un chivato, una rata. Eso para empezar a hablar. Y después la cosa va evolucionando y vamos viendo los motivos de... Primera incógnita, ¿por qué el personaje de De Niro denunció a sus amigos, traicionó a sus amigos? Se resolverá en la película. Y después, la segunda incógnita es, ¿quién demonios sobrevivió del grupo? ¿O quién demonios está manipulando? ¿Quién se quedó con el maletín? ¿Quién se quedó con la pasta? ¿Quién traicionó al resto de sus compañeros? Que no es De Niro, porque es uno de los traicionados cuando va a buscar la maleta esa y se encuentra que los fondos han desaparecido, ¿no? Alguien los ha robado y él se queda sin un duro y tirado. Esas dos incógnitas, digamos que van a ser resueltas durante el relato, y forman parte un poco del motor de intriga de la película, para poder revelarnos toda una época, todo un mundo. Y no un mundo, sino un mundo, el mundo de estos personajes en distintas fases de la película, en distintas edades de la película. Y lo curioso, y a mí me parece muy bueno, es que esto arranque con ese sonido del teléfono. Con ese sonido del teléfono, que es esa llamada donde se lió parda todo. Después vamos a estar en una estructura de flashback, porque vamos a volver a la juventud de los chavales, a la infancia, juventud. Y es curioso, vamos a ver que hay distintos tipos de trabajo visual en la película, según en qué fase estemos. Porque, por ejemplo, nos vamos a encontrar que cuando estamos en la etapa, digamos, de los jóvenes, de los niños, pues la etapa de los niños va a quedar marcada por tres grandes planos generales de las calles de la ciudad repletas, atestadas de gente, que te definen perfectamente ese mundo y que a mí me recuerdan, pues, cuando en El Padrino te referenciaban, en El Padrino 2 sobre todo, el mundo del personaje de Vito Corleone joven, precisamente cuando lo interpretaba De Niro. Cómo era esa ciudad años atrás. Entonces ahí está jugando con el gran plano general, y eso va definiendo los chavales, la vida de los chavales. Es también cómo miran los chavales, cómo miran la ciudad, cómo miran su mundo. Lo miran como si todo fuera grande, como si todo fuera populoso, como si todo fuera gigantesco, con las calles atestadas de gente, etc. Cuando esos chavales crecen, vamos a ver que los planos se van cerrando más. Y es curioso, por ejemplo, es muy significativo el plano en el que De Niro sale de la cárcel. Sabemos que De Niro comete este asesinato y es encarcelado cuando es niño. Y cuando el chaval sale de la cárcel ya es un hombre, ya es Robert De Niro, ya es adulto. Y en ese momento lo recoge James Woods. Y ahí, digamos que cuando sale de la cárcel, tenemos ese plano general, donde además llueve para que todo sea más emotivo, porque es una película muy
con las emociones muy a flor de piel, muy al aire, con los nervios emocionales están muy al aire en la película. Están, si los tocas lloran casi, ¿no? A eso me refiero con lo que decía antes. Es una película muy triste, es una película desgarradora. Muy buena, buenísima, pero desgarradora. Y claro, cuando frente a eso ponemos a Clint Eastwood disparando contra el sombrero del coronel por ejemplo, La muerte tenía un precio, frente a Lee Van Cleef, y Lee Van Cleef devolviéndole la gracieta, estamos jugando a otra cosa más gamberra, más divertida, más... Por eso decíamos, cuando decimos, ¿te gusta más, te gusta menos? No importa tanto lo que a mí me gusta, eso es una opinión personal. Lo que importa es cuál es la mejor es Érase una vez en América, aunque yo digo que es desgarradora. Bien, pues vamos a tener, cuando estamos en esa otra edad de los personajes, esa edad ya de hombres maduros, se van a cerrar más los planos, salvo en planos de acción, más generales y tal. No es que no haya planos generales, los hay, pero digamos que los planos dominantes van a ser más de ir cerrando los planos y tal. Y en el cara a cara final de Niro y James Woods, vamos a ver que es donde reina absolutamente, en la etapa de madurez, de vejez de los personajes, es cuando reina el primer plano. Que no es que no haya otro tipo de planos, pero el primer plano va a ser el gran rey. O sea que hay una evolución de cómo va abordando Leone las distintas etapas que viven sus personajes. Y a mí me gustó mucho, sobre todo porque además la que más se diferencia, la más significativa, es que en la primera etapa los tenemos con esos grandes planos generales, esos 3 grandes planos generales, están 2 de la ciudad, y después hay otro que está incluso en el cartel, que es cuando los chavales por fin han hecho su primer ingreso, ese primer ingreso con la maleta en las cajas estas de seguridad de la estación, y va el niño más pequeño, va dando saltos delante de ellos, va bailando y tal, es un poco por decirlo así, el tamborilero, la mascota del grupo, y todos los demás van detrás y van ya vestidos como hombres. Son todavía chavales, pero ya van vestidos con sus sombreros, sus abrigos, van como hombres todos. Y se ve el puente al fondo. Ese es el último plano general. ¿Qué ocurrirá después de eso? Lo que ocurre después de eso es que se encuentran con el tipo al que le han estado haciendo la competencia, que mata al niño más pequeño y que a su vez es asesinado a cuchilladas por el personaje de De Niro joven, de Niro niño, ¿no? Y que acaba en la cárcel, evidentemente, porque es detenido por la policía. Y ahí viene el paréntesis de separación, de ruptura con sus amigos, ¿no? Pero lo curioso del asunto es eso, ¿no? Cómo ese último plano general sigue siendo el plano de los niños, de unos niños a los que la ciudad, en el fondo, sin que ellos se den cuenta, se les hace muy grande y se les echa muy encima. Y les está, en cierto modo, aplastando un poco, ¿no? Ellos creen tener el mundo ante ellos, el mundo a sus pies, porque son jóvenes y están, digamos, en una situación de creerse los reyes del mundo. Es casi como el plano de DiCaprio en Titanic, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar es que la vida les reserva otra cosa, planos un poquito más cerrados, ¿no? y más complicados, más sangrientos. La música y el sonido conducen todo el arranque y el paso del hoy, de la hora al ayer, en el arranque de la película. El juego, digamos, de las incógnitas que hemos dicho, es un poco la primera parte de la propuesta, ¿no? Después tenemos las fotos referencian el pasado. Las fotos son importantes en la película, y tenemos la foto en la que se nos presenta el personaje del principal papel femenino de la película, que es el que interpreta Elizabeth McCovern, que es la niña de la que está enamorado de Niro desde el principio, que además, curiosamente, es la actriz que la interpreta es una jovencísima Jennifer Connelly, que después va a ser su propia estrella. O sea, Jennifer Connelly habría podido interpretar el papel de Elizabeth McCovern pocos años después. Bueno, pues aquí es Jennifer Connelly es la parte niña del papel de McCovern, y el recuerdo de ella, ¿no? Es el movimiento de cámara de la foto al primer plano de él. Como cuando De Niro mira la foto de esta mujer, de esta niña que se convirtió en mujer y que ya no es así, sino que la vamos a ver después ya tan envejecida como él. Pero como Leone elige hacer ese movimiento de cámara, ¿no? Para vincular el personaje de ella con el personaje de Niro, porque ella va a estar también en el epicentro de todo el tema de la incógnita planteada por la película, ¿no? Va a ser una pieza clave para resolver esa incógnita.
Porque está casada con el personaje de James Woods, que ha sido el traidor, que le ha robado toda la vida de Niro, en fin, ya decimos que es una historia de carácter desgarrador, ¿no? Bueno, pues ese movimiento de cámara vinculando el personaje de McGovern con De Niro a mí me parece notable, me parece muy de destacar. Es un recorrido hacia atrás, hacia la juventud, entonces vamos a tener estos planos majestuosos de las calles, nunca abandona el tema principal, porque por ejemplo este niño que muere, y hay un detalle significativo, a mí me parece significativo, y nada casual, cuando los chavales, primero se está mirando el personaje de Niro niño, se está mirando frente al espejo, y de repente llegan los compañeros y empiezan a mirarse con él frente al espejo y tal. Y todos se van y se queda uno de ellos y se queda mirando al espejo y se queda él ahí como descolocado, ¿no? Como decir, es significativo ese juego de mirarse al espejo, de cómo ellos de alguna manera intentan mantener también una imagen, como con un solo plano Leone te muestra lo que viven esos chavales en su cabeza, de decir, tengo que ser esta clase de tío, tengo que ser esta clase de hombre, y cómo esa manera de ser hombres les va a llevar por un camino de violencia. Es un mensaje bastante interesante en la película, ¿no? Un camino de violencia que les lleva, sabemos a dónde les lleva al desolladero prácticamente, ¿no? Por eso digo, nunca abandona el tema principal. Es significativo, es muy significativo como la novela, por ejemplo, que está leyendo el De Niro joven, o que pretende leer en el retrete, que es un poco su punto de lectura, por decirlo así, su punto de recogimiento y de lectura, su lugar tranquilo para leer, que es Martin Eden, de Jack London, muy significativo. Me parece que es un título bastante vinculado en algunas cosas a este tipo de juego, con la edad, con los jóvenes que intentan abrirse paso y estas cosas. Y digamos que hay un juego de cómo hablar del sexo en los niños, o con los niños, jugando con los pasteles. Y cuando decimos que es una película triste, o para mí me parece triste, una de las escenas es cuando este chaval, este compañero de Niro y del personaje de Woods cuando son jóvenes, este chaval que es un poco uno de los machacas de estos tíos, de los segundones de la banda, pues acude a buscar a esta chica que parece que intercambia cierto tipo de favores sexuales a cambio de pasteles, ¿no? Y él lleva su pastel para pagar esa especie de favor sexual del que hablan muy claro en el diálogo. Y lo curioso del asunto es cómo el chaval está esperando en la escalera que ella salga, y esa es muy bueno, es muy entrañable, es muy emotivo, pero al mismo tiempo es desgarrador cómo Leone plantea cómo el niño está tentado por el pastel y pensando en la otra tentación de carácter sexual con la chica, y al final gana el pastel. Y cómo acompaña eso con la música, es como lo cuenta el Leone, es lo que hace que esta película sea más trágica, más triste, más emotiva, más entrañable, ¿no? Pero como el niño al final acaba tirándose al pastel, o sea, lanzándose sobre el pastel y devorando el pastel casi sin darse cuenta, ¿no? Y eso lo podía haber hecho de una manera mucho más cómica. De hecho tiene un cierto punto de comedia, pero es una comedia un poco negra, ¿no? Porque vemos hasta qué punto la vida de estos chicos se parece condenada a estar siempre, digamos, inclinados hacia un instinto o hacia otro, ¿no? De los cuales no pueden escapar. Y hay un pozo como de tristeza, ¿no? De decir, es un juego infantil, pero tiene esa dureza y tal, ¿no? Lo de los planos ya lo hemos comentado, que la música domina en todo momento este recorrido por lo que es también una historia de Estados Unidos, una declaración de amor hacia Estados Unidos, aunque sea esa parte más oscura de cómo ve Leone esa cultura estadounidense. Y por eso es al mismo tiempo, como digo aquí, es al mismo tiempo una declaración de amor, pero al mismo tiempo hay un punto como de distanciamiento, como de rechazo, ¿no? La violencia es el tema de la ruptura por la violencia, ¿no? El tema de Bugsy, del personaje de Bugsy, y cómo Max se empeña desde el primer momento en robarle todo a su supuesto mejor amigo, ¿no? Con el que tiene un vínculo de envidia. No es codicia, no lo hace por codicia, lo hace por envidia, y le roba todo lo que puede, le roba incluso a la mujer que amaba, y le roba su vida, porque tiene un hijo con esa mujer que amaba, y después se lo dice, le dice, te ha robado todo, mátame. Y ese es un poco lo que es la parte épica del final, ¿no?
cuando De Niro, de alguna manera, no es que le diga que se haya reformado, pero le dice hace muchos años que no empuña una pistola. Es decir, cuando se marcha frente a ese cartel de Coney Island al principio, hay una ruptura en la vida de Niro con todo lo anterior, ¿no? Y ahora pues es un señor mayor, y cuando le pregunta el del bar qué has estado haciendo todo este tiempo, lo que le contesta De Niro también es muy significativo. Las frases de guión son muy buenas, decimos que todo estaba pensado en lo visual, pero el guión es fundamental. Le contesta, estaba acostándome pronto. Es decir, he roto con la vida que llevaba. Ya no soy esa clase de persona. Y eso, en ese sentido, eso es la parte... Sí que hay un punto como de redención del personaje de De Niro al final. Pero eso no hace que no haya sido un bastardo durante buena parte de su vida y ya como hombre adulto. Entonces, volvemos a la secuencia del coche, ¿no? El tema de cómo se monta un triángulo entre Max, el protagonista, Noodles y la chica. Esa idea está presente ya en toda la película. Es muy significativo como a lo largo de esas 3 horas y 40 y tantos, en ningún momento Leone permite que nos descuidemos, que nos desviemos del tema central, ¿no? Y ese triángulo es parte del tema central porque define el tema de la envidia. El tema de la envidia, que es uno de los subtramas que hay, ¿no? La envidia del personaje de Max frente al personaje de Noodles. Y como cada vez que Noodles está progresando con la chica, tanto cuando son niños como cuando son adultos, aparece el personaje de Max y la chica siempre le dice, vete a buscar que ya está ahí tu mamá buscándote. Lo de tu mamá es por Max, que le dice, Noodles, vámonos. La ruptura siempre se produce con la chica porque está el otro por en medio, digamos, enredando, y mantiene eso para que al final ese triángulo vuelva a aparecer para resolver, cuando ya son todos ya gente muy madura, para resolver el tema, ¿no? Un poco el asunto este. La fluidez entre las distintas partes, los 4 tiempos, el tema del coche, el baño, es decir, con qué fluidez pasa Leone de un momento a otro de la película, de una fase a otra de la película, de un tiempo a otro de la película, y todo con una facilidad pasmosa que hace que el espectador no sea consciente del tiempo de metraje. Yo tengo que decir que esta película se estrenó en condiciones bastante lamentables en su momento. En Estados Unidos la maltrataron sistemáticamente y por eso recibió malas críticas que eran injustas, porque era una película que había sido destrozada y estrenada de mala manera, como troceada y tal, con menos tiempo y todo esto. Y hay que decir que en España llegó a exhibirse, si creo recordar, cuando yo la vi en cines, me puede estar fallando mucho la memoria, pero creo que no estoy tan mayor todavía, ¿vale? Espero que lo estaré, pero ahora no lo estoy. Se estrenó en 2 partes, es decir, había que ir 2 veces al cine a ver la película, con lo cual había que pagar 2 entradas. Yo recuerdo que esta película la vi en un minicine, que ya ha desaparecido, en lo que eran las salas de minicine de la zona del barrio de Madrid, de Bilbao. En la zona de la Glorieta de Bilbao, pues había un minicine, y ahí ponían las 2 partes y tenías que ir a verlas por separado. O sea, tenías que comprar 2 entradas. Fíjate el truco, Víctor, ¿eh? Te aflojas 2 entraditas en vez de una. Claro, ¿qué pasa? Si vas... Yo fui con mi novia, que ahora es mi mujer, y por eso también le tengo cierto puntito entrañable a la película, que sobre todo ahí me demostró que tenía un afecto impresionante por mí, porque tener que ir 2 veces a ver la película a trozos en 2 sesiones distintas... Pues eso, si tú ibas con tu novia, estamos hablando de 4 entradas. O sea, el grupo que iba, si es más grupo, imagínate que vas con los amiguetes y que vais 4 o 3, pues no sois 3, vais a pagar 6 entradas. El truquito que había para sacarle más pasta a la película, ¿no? Pero claro, eso no es tan grave, el tema económico, de verdad. El dinero, creo que la situación en la que estamos ahora con el célebre COVID-19 nos lo está explicando. El dinero es un factor a tener en cuenta, indudablemente, no vamos a negarlo. Pero antes del dinero hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo la salud. Bien, pues en el caso de aquí, de lo que estamos hablando de trocear Érase una vez en América, el otro factor es que te rompía completamente el ritmo de la película. Te la rompía completamente el ritmo de la película. Porque se produce ahí, hay un tajo, y ese tajo te sacaba de la historia antes de que pudieras volver a entrar, y era en ese sentido, pues a mí me parece una catástrofe como la estrenaron, ¿no?
Hemos tenido oportunidad de verla después, posteriormente seguida, con su metraje del director completa y tal, y evidentemente entiendo las críticas negativas en cierto modo, pero ahora mismo no ha lugar. O sea, es un peliculón que ahora está completo y está en condiciones, y es que no se nota el tiempo. O sea, las 3 horas 40, o sea, la dividieron porque les dio la gana y para sacar pasta, porque no, es al contrario. Tú vas a ver Cleopatra de Joseph Leo Mankiewicz, con Elizabeth Taylor, Rex Harrison, Richard Burton. Tú vas a ver Cleopatra y, amigo, ahí sí se nota el tiempo, ¿eh? Porque esa también la estrenaron en 2 partes, en 2 trozos, pero bueno. Pero en Cleopatra solo pagabas una entrada, creo. Sí, solo pagabas una entrada y entonces tenías el troceo en medio. Pero era una sesión larga y tal. Y esa sí se notaba el tiempo. Tenía altibajos. Pero es que tú ves ahora mismo, Eras una vez en América seguida y tú no notas el tiempo. Porque tiene muy buen ritmo, está muy bien narrada. ¿Qué pasa? Que hicieron que se notara el tiempo troceándola en 2 y rompiendo ese ritmo, ¿no? Quebrando ese ritmo. Entonces ese era un poco el asunto, ¿no? De cómo se estrenó esta peli y cómo pues fue troceada, ¿no? Por ejemplo, una cosa curiosa, mira, que hablamos antes de comparativas. Estoy leyendo aquí una nota que tomé el otro día cuando veía la película. La secuencia de ella, cuando él intenta seducirla, llevándola a ese gran restaurante y demás, si te das cuenta, argumentalmente podría tener cierto paralelismo con la secuencia de Uno de los Nuestros, cuando Ray Liotta lleva a la chica al bareto este, ¿no? Y ahí Martin Scorsese elige el plano secuencia de Uno de los Nuestros para mostrar un poco el poder del chico y cómo esa capacidad de seducción del chico, que no es solo para ella, no es solo para la coprotagonista, sino también es para el propio espectador, ¿no? Para mostrar al propio espectador cómo, por qué este tío quería ser de la mafia, ¿no? Curiosamente aquí es una argumentalmente, no estéticamente, al contrario, estéticamente están las antípodas. Pero como aquí Leone elige otra forma de resolver esa situación similar o parecida, una situación parecida, no digo que sea la misma, de seducción del protagonista frente a la que quiere que sea su pareja y tal, ¿no? En un restaurante y todo esto. Y es muy bueno, o sea, yo te recomiendo, como tendrás las 2 seguramente, porque tú eres un gran cinéfilo, ponte otra vez la secuencia de seducción de Érase una vez en América en el bar, con esos planos generales, que se ve todo el bar vacío, donde están todas las mesas de 2 puestas en fila, todos los camareros y todo esto, y después esos planos, digamos, desde arriba. Ponte esa y ponte la de la entrada en el bar de Uno de los Nuestros, con ese plano secuencia magistral de Martin Scorsese. Y es curioso, estas dos te demuestran por qué son películas tan distintas. ¿Por qué no podemos decir, esta es mejor que la otra y tal? No, ni mejor ni peor, son distintas. O sea, la resolución, el planteamiento visual, el planteamiento del lenguaje que aplica Leone, tiene nada que ver con el que está aplicando en toda la película de Uno de los Nuestros, por ejemplo, Scorsese. Nada. Y esto puede ser perfectamente asumible por El Irlandés, que también es de Martin Scorsese, y vemos que los lenguajes son completamente distintos en cuanto a la manera de abordar cierto tipo de cosas que podrían ser iguales, ¿no? O muy cercanas, y lo hacen de manera distinta. Es curioso esto. Es decir, como Leone está trabajando otro tipo de clave. ¿Por qué? Porque Leone está haciendo un homenaje a... Los dos son grandes cinéfilos, tanto Leone lo era como Scorsese, pero digamos que están haciendo guiño a distintas formas de entender el cine relacionado con estos temas, ¿no? Del crimen organizado y demás. Y aquí a mí me pasa un poco, lo tengo aquí escrito también, me pasa con esta un poco lo mismo, con esta película de Uno de los Nuestros, pues me pasa un poco lo mismo que con Atrapado por su pasado y El precio del poder. Hay esas comparativas, ¿no? Es decir, pero bueno, es el mismo director, sí, pero tú ves El precio del poder de Brian De Palma y ves Atrapado por su pasado de Brian De Palma y probablemente te enamores mucho más de Atrapado por su pasado que del precio del poder, siendo del mismo director, pero te va a gustar más siempre El precio del poder, que es más cañera. Pero emotivamente, a mí me hace sentir más implicado emotivamente Atrapado por su pasado. No digo que sea mejor ni peor,
pero emotivamente me implico más con Atrapado por su pasado que con el precio del poder. Sin embargo, el precio del poder es una pura fiesta de acción, y me gusta más, me lo paso mejor. En el caso de esta película me pasa igual, ves uno de los nuestros y me lo paso mejor, y disfruto más con ella. Ves Érase una vez en América y emotivamente te sientes quizá más vinculado a... En esta resolución que digo de la secuencia de la seducción, ves la secuencia de seducción en el bar con Ray Liotta y el plano secuencia, y estás como viendo el precio del poder, el tío moviéndose por aquí con la chica, pasando por el bareto, tal cual, la cámara, joder, cómo se ha hecho ese plano, qué dificultad, fíjate que este tipo de cosas, disfrutas, como con el precio del poder. Y después, sin embargo, el planteamiento que te hace Leone en Érase una vez en América, pues es un planteamiento más pausado, con un plano más general, con la cámara trabajando en un estilo más clásico, etcétera, pero emotivamente te sientes más ligado, más vinculado a ese momento que en la otra. Y ocurre un poco lo mismo con Atrapado por su pasado. O sea, tiene que ver con lenguaje, tiene que ver con cómo te quiere llegar al corazón o a las tripas, donde prefieras tú tener tu centro de emociones. Yo no lo tengo claro, igual la tengo más en las tripas que en el corazón, pero eso es otro asunto. Entonces, digamos que estos detalles son los que hacen grande esta película, ¿no? Que es una película que crece con cada nuevo visionado y que de alguna manera pues tiene un tema interesante, porque cuando acaba la película, en el tercer acto, de la misma manera que hay un prólogo, que es el prólogo del asesinato de la chica, de Darlene Fluegel, lo que es la amante de De Niro, toda esa parte del prólogo que tenemos después está equilibrado, porque es una película, Érase una vez en América, perfectamente equilibrada en sus partes. Tiene su prólogo, tiene su presentación, nudo y desenlace, después tiene su epílogo, y el epílogo vuelve al fumadero de opio, y cuando acaba la película vemos una imagen significativa de Niro, con ese plano sobre De Niro, y De Niro en la cama, en el jergón este que le ponen allí para que esté chupando la pipa de opio, y le vemos que finalmente sonríe. Y claro, el tema está en que al final uno acaba pensando si todo esto que hemos visto no ha sido simplemente un sueño de De Niro en todo ese fumadero de opio, o por lo menos así lo quiere Leone, así le gusta plantearlo a Leone, porque a Leone no quiere resolver al final la película, no quiere decirte esto no es un Hitchcock, no quiere decirte esto es así, pasó esto y esto, y a los personajes lo que has estado viendo les ocurría esto y este es el enigma desvelado. No, quiere dejarte en el aire un montón de cosas para que tú elijas con qué camino te gustaría cerrar eso. Y francamente podría ser un sueño de opio de este tío desde el principio al final, y podría ser que hubiera hasta palmado allí, o sea, que le encuentren y palme allí, eso no te lo cuenta, pero esa sonrisa final como diciendo, ¿por qué? Tiene que ver con el tiempo en que está estructurado el relato, tiene que ver con que el relato empieza con un prólogo, cuando van siguiendo a De Niro, y acaba con ese epílogo. O sea, no acaba con el camión de basura y el otro tirándose al camión de basura, o no tirándose al camión de basura, que eso no se sabe. No, acaba con un epílogo, que es el retorno al fumadero de opio. Y ahí acaba con el plano de De Niro sonriendo. Y claro, el prólogo y el epílogo te están marcando que todo lo que hay en medio, todo, podría ser la parte de los niños un recuerdo lejano, la parte de los niños y la parte de juventud hasta que se produce la delación y matan a los amigos y tal, y toda la parte de huida, de vejez y tal, y de regreso en la vejez, todo eso podría ser un sueño. O no, un sueño de opio, o no. Pero fíjate cómo Leone te deja ahí la puntillita de decir, tienes un prólogo y un epílogo, ojo, elige tú lo que más te guste. Y eso me parece que es muy interesante, ¿no? Porque él mismo ya está en otras épocas. El propio De Niro siempre está en otras épocas, está completamente desubicado. Es una cosa que me gusta mucho de la película. Cómo en todo momento tenemos a De Niro, el personaje protagonista, desubicado, pero en todo momento está desubicado en su propia época, está desubicado. Es significativo como, por ejemplo, fíjate qué detalle más bueno. Cómo
no aparecen los padres de estos chicos. Solo aparece el padre de la chica, del papel de Elizabeth McGovern, pero los de los demás no. Cuando De Niro va a ir a su casa, dice, bueno, mi madre estará ya llorando, mi padre estará en tal, me voy al váter a leer. No vemos a los padres. Vemos a la madre de la chica esta que se vamos a decirlo claro, que se prostituye en las escaleras, en el retrete y estas cosas. Vemos a la madre cuando se está bañando y tal. Pero no vemos más progenitores, no vemos... El mundo adulto está representado por policías, por una figura hostil, policías, por este matón asesino. Es decir, es curioso, son detalles que te va sembrando ahí De Niro. Es como si ellos hicieran su propia historia, de alguna manera, al margen de cómo son las vidas de sus padres y tal, ¿no? Y solo se ve al padre de la chica cuando van al tema de la ceremonia del Shabbat y ella se queda en la tienda y tal, pero más allá de eso no vemos más. Y bueno, y yo creo que así un poco en general, en lo que son 50 años de la historia de Estados Unidos es lo que abarca la película, y para mí pues una obra maestra del cine, de la que espero haber comentado contigo algunas cosas curiosas e interesantes. Víctor, y como digo, un placer, y bueno, cuando se acabe todo este sarao, que seguro que se acabe, seguro que ganaremos esta pelea con el célebre coronavirus. Insisto, quedaros en casa, ¿vale? Pues ya sabes, tienes abiertas las puertas del Cineforum de la escuela para las películas que podamos proyectar en lo que quede de curso, ¿de acuerdo? Me lo vas contando y lo vemos, Víctor. Lo dicho, un placer hablar de la Zona de América. Si os ha gustado, a los demás le dais ahí a like. Y Víctor, nos seguimos hablando, seguimos comentando y seguimos viendo cosillas, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.